que cuando estés en tu reino, Usted va a tener un reino, va a ser alguien poderoso, va a tener mucha fama, va a tener muchas cosas. Cuando estés allá en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. entonces dicen los discípulos de Maús, nosotros esperábamos que Él era el que iba a liberar a Israel, el que iba a salvar, iba a ser el rey, el venido, lo proclamamos, el Mesías, y viva, bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en el cielo. Pero lo mataron. Nos quitó las esperanzas, nos quitó todo. No, Jesús no era lo que esperábamos. Jesús no era lo que nos dijeron. Estamos decepcionados, estamos tristes, estamos angustiados. Y así hay gente que cuando espera que Dios haga el milagro y que Dios abra ahora, pues entonces Dios no las hace. Dios actúa en el momento indicado. Dios actúa en el momento que Él quiera. Por ejemplo, un ejemplo cortico, pero que sucedió. Ustedes no vieron al Papa Francisco todo lo mal que la pasó antes de morir. Y la gente decía, se murió el Papa, se va a morir el Papa. Y el Papa no se murió. Y después de Semana Santa, después de la resurrección, el Papa dio la bendición a todo el mundo. Y después de la bendición, dando la bendición, pasando la Semana Santa, empezando la Pascua, se murió. Nadie lo esperaba. Nadie decía que se iba a morir ya. El Papa se sanó, el Papa se salvó, el Papa salió. Nosotros podemos ver la obra de Dios en el Papa, donde la gente oraba y decía, se va a morir, se va a morir. Y ya cuando la gente dejó quieto y dijo, bueno, ya está vivo el Papa, en ese momento Dios se lo llevó. Así actúa Dios. No en el momento que usted diga, no en el momento que usted quiera, no en el momento que usted le parezca. Que me dé un trabajo y ya se lo dio. Que me dé una esposa y ya se la dio. Que me dé hijo y ya se lo dio. No, Dios actúa en el momento que Él lo tiene determinado. No cuando nosotros queramos por capricho. Creemos que iba a hacer esto. Creemos, las esperanzas se murieron. Las esperanzas se acabaron. Y es ahí donde usted pierde la esperanza, pierde todo, es donde Dios empieza a actuar porque usted le hable paso a la fe. Oigan. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Hay unas mujeres que fueron, ustedes escucharon los evangelios anteriores, que se encontraron y llegaron para allá y fueron donde estaba Jesús. Pero mire, esas mujeres vieron ángeles y los ángeles dijeron que Jesús estaba vivo. Nosotros no lo creemos, pero estamos desconcertados. Por un lado lo vimos morir, por un lado vimos cómo lo crucificaron, por un lado lo abandonamos, pero por otro lado dicen las mujeres que Jesús se les apareció. Juan 20:17, que lo leamos en estos días. Dicen las mujeres que Jesús está vivo. No sabemos qué pensar. Ahora le toca el turno a Jesús. Presten atención y paren la oreja. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. No hemos visto a Jesús resucitado. Muerto sí, crucificado sí, resucitado no. Entonces Jesús les dijo: Ay, apóstoles, qué bueno es que nos encontramos de nuevo. Ay, apóstoles, qué bonito es estar aquí. Mire, ay, discípulos, teníamos 3 días sin vernos. Ahorita, mire, Jesús les jaló las orejas. Jesús les dio un regaño. Jesús los trató de cabeza dura, torpes, necios, insensatos, porque no habían creído en la palabra de Dios. Porque la Biblia tenía que cumplirse y aunque se las había explicado y le había dicho, mire cómo lo había dicho antes de morir. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 20 en adelante. En el versículo 21 le jala las orejas a Pedro, Mateo capítulo 16, sin perder la que llevamos. Miren que él les había dicho que tenía que morir y resucitar. Oigan, Mateo 16, del 21 en adelante. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén. Tenía que ir a Jerusalén primero. Y que las autoridades judías
Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que iba a sufrir en manos del pueblo y de las autoridades. Segundo, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Tercero, que iba a morir. Y cuarto, que iba a resucitar. Estaban en la muerte. Y miren que ellos no entendían nada, más nada. Jesús le dijo, teníamos que morir, tenía que resucitar. Y miren. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprender. Le jaló la oreja a Jesús y dijo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre que usted va a morir? Yo no quiero que muera, yo lo voy a defender. Eso era lo que ellos entendían. Ellos defendían la vida y querían que Jesús estuviera con ellos siempre. Ellos no entendían la muerte y la resurrección. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Eso lo decía Pedro. Y miren el reproche de Jesús. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Entonces Pedro quería hacer tropezar a Jesús. ¿Por qué? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y como los discípulos de Maús tenían ambiciones de los hombres, Jesús los va a reprochar también a ellos. Cristo estaba cumpliendo las escrituras. El Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los hombres, iba a subir a Jerusalén, iba a morir, iba a resucitar. Y ellos no querían la muerte y no aceptaban la muerte, rechazaban la muerte. Y es donde Jesús, miren la corrección que le hace. A Pedro le dijo, quítate de ahí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Y a esto les reprende diciendo, entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes. Insensatos, torpes, necios, que no entienden la palabra. Y así hay mucha gente que a pesar que la Biblia le dice, cásese por la iglesia, cásese por la iglesia. Le preguntan al padre, ¿será que me tengo que casar por la iglesia? Pues claro, insensato, ¿no dice en Mateo capítulo 19, versículo 5 que hay que casarse? Que a pesar de que la Biblia dice que el adulterio es un pecado, Hebreos 13:4, le pregunta al padre, estoy viviendo con una mujer que no es mi esposa, ¿será que vivo en pecado? Pues claro, insensato. Que a pesar de que la Biblia dice que el matrimonio, que dentro del matrimonio es el sexo y dentro del matrimonio es que usted puede tener esposa y puede tener relaciones con ella, padre, ¿será que fornicar es pecado? ¿Y no lo dice 1 Corintios 6:18? Que hay personas que a pesar de que la Biblia dice que la brujería es pecado, le preguntan al cura todavía, padre, ¿la brujería es pecado? Que a pesar de que la Biblia dice que los chismes son pecados, todavía preguntan, ¿será que decir chisme es pecado? ¿O será que decir mentiras blancas es pecado? Insensato, toda persona que sabe de la Biblia, conoce la Biblia, conoce la palabra y no la interioriza y no la vive, se vuelve un insensato, una persona torpe que solamente piensa como los hombres. La Biblia dice que Dios hizo al ser humano. El mundo dice que el hombre viene del mono y todavía vienen a preguntar, ¿y será que mi abuela es chimpancé, padre? ¿Será que yo vengo del mono? ¿No dice la Biblia que venimos de Dios? Insensato es toda aquella persona que por más que sepa de las escrituras y lea la Biblia, antepone las cosas del mundo y entra en duda ante el mundo. ¡Qué insensatos! Y qué duros de corazón. Y qué duros de corazón. Toda persona que lea la Biblia y no la practique es un duro de corazón. Toda persona que lea las escrituras y no la practique es una persona dura de corazón. Y por eso la misa no le hace ni coquito. Las prédicas no le hacen ni coquito. Las comuniones no le hacen nada. Pueden participar de retiros y talleres y pueden ser excelentes servidores y pueden ser personas muy buenas, pero ni así le hace la explicación de la palabra de Dios. Puede venir a peregrinación, estos no otros peregrinos, y pueden vivir una experiencia de Dios muy bonita y llegan aquí igual y se van a su casa igual porque no abren el corazón a la palabra de Dios. Lo más importante en una peregrinación, y se lo digo, cuando usted vaya a una peregrinación, no busque un padre que le vaya a dar un paseo turístico. No busque un padre que le vaya a dar un tour. No busque un padre que lo lleve para un lado. Busque un padre que le predique la palabra de Dios.
que le enseñe de la palabra de Dios, que haga que con la palabra de Dios llegue a su corazón. Búsquese un buen sacerdote, no uno que vaya callado y no le explique nada y no le enseñe nada de Dios. Busque un buen director espiritual que usted diga, caramba, fui a una peregrinación y me encontré con un sacerdote que me enseñó de Dios. Fui a un retiro donde se me predicó la palabra de Dios. Fui a una enseñanza, valió la pena. O tengo un sacerdote en redes sociales que me enseña la palabra de Dios y hace que mi corazón no sea duro, sino que se ablande. Por ahí me decía una hermana, yo no me acuerdo, algo así me decía, después de yo no sé cuántos años, padre, o 16 años creo que era, o nos vamos a casar o ya nos casamos. Se nos complicó la vida, pero ya nos casamos o nos vamos a casar. Y dentro de poco nos casamos o ya no, o nos vamos a casar. Algo decía que se iba a casar o pronto se iba o ya se había casado. Después de tantos años escuchando la palabra, creo que decía 5 años escuchando la Biblia, padre, por fin nos vamos a casar. Tomamos la decisión o ya nos casamos. No recuerdo bien lo que me decía. Qué bueno es que usted no se vuelva un duro de corazón de tanto escuchar la misa, de tanto escuchar la Biblia. No es que diga, ay, qué bonito predica el padre, ay, qué hermoso, qué reflexiones. Mire dónde anda el padre en México por allá viajando. Uy, qué hermoso. No. Escuche la palabra de Dios que dice, insensatos, duros de corazón, paren la oreja a lo que viene. Para creer todo lo anunciado por los profetas. Para creer la palabra de Dios anunciada. Mire, a usted le dicen que en la luna hay vida y usted lo cree. A usted le dicen que encontraron la tumba de Cristo y encontraron el cuerpo de Cristo allá, aunque la Biblia haya dicho que resucitó. Dicen que la ciencia que encontró el cuerpo de Cristo, ustedes te dicen, guará, encontraron los restos de Jesucristo. Y usted lo cree. A usted le dicen que una pastilla es capaz de curarlo de una enfermedad y usted la toma, lo cree. Pero a usted la palabra de Dios le habla y le dice algo, y qué cosa más brava que hay gente insensata y dura de corazón que no creen lo que dicen los profetas y no creen la palabra. ¿Conocen alguno? No lo vea, pero así los hay. Que por más que escuchen la Biblia y lean las Escrituras, no quieren obedecer y no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Torpes, duros de corazón para creer en los profetas. Y como no entendían y como no creían, ahí va, Jesús explicando la palabra. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Eso lo dijo por allá en Cesarea de Filipo y ahorita lo repite, lo pregunta, ¿no era necesario que esto pasara? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura. Les explicó Todos los pasajes